El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre amado, qué bendición tan grande poder estar aquí una vez más y poder hablar contigo, conversar contigo, teniendo la certeza que tú nos escuchas, que tú nos oyes y que siempre quieres lo mejor para nosotros. Gracias por dejar la oración como ese puente que puede conectarnos contigo. Y gracias por el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas gracias por estar aquí. Te amamos, te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro corazón y te damos gracias por todo lo que haces y por todo lo que hiciste en esa cruz del Calvario, donde mostraste el gran amor que tienes por nosotros. Nadie tiene mayor amor que aquel que pone la vida por sus hermanos. Y tú, sin nosotros merecerlo, pusiste tu vida en la cruz del Calvario. Ocupaste nuestro lugar para que la maldición que se ceñía sobre nosotros cayera sobre ti y para de esa manera darnos salvación, liberación, sanidad, restauración. Gracias por la obra de la cruz. Hoy entramos por tus puertas con acciones de gracias y por tus atrios con alabanza. Te alabamos, te bendecimos. Aquí hay una iglesia que te ama. Aquí hay una iglesia que te anhela con todas las fuerzas del corazón. Aquí hay una iglesia que quiere cada día ser más como tú, que quiere menguar para que tú crezcas. Una iglesia que anhela con todas sus fuerzas que tú puedas ser el centro de nuestro existir, de la toma de decisiones, de cada cosa que hacemos, en nuestra familia, en nuestro hogar, en todo lo que emprendamos. Eres bienvenido, mi amado. Este programa no es nada si tú no estás. Son palabras vanas, huecas y vacías. Pero si tú vienes, si tú unges este tiempo con el poder de tu Espíritu Santo, nada será igual. Podremos entender tu palabra, la atesoraremos en tu corazón y los velos de nuestros ojos serán quitados para comprender tu verdad. Eres bienvenido. Este es tu programa. Toma el control. Este es tu tiempo y hemos venido a aprender de ti y a escucharte a ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Su misericordia es para siempre. Estaba meditando acerca de algo que
¿Qué pasó con un hombre llamado Jairo? Este hombre era principal de la sinagoga. Pero a pesar de ser el principal de la sinagoga, tenía también problemas. Yo no sé si como tú, pero este hombre tenía una hija enferma, gravemente enferma. Usted se puede imaginar cómo se siente una persona que tiene un familiar enfermo, un hijo enfermo, o que él está enfermo. Seguramente este padre había ido a muchos lugares buscando ayuda, pero su hija no mejoraba. Y sentía que con el paso del tiempo, la vida de su hija se escapaba. Cuando de pronto brilló una luz de esperanza. Jesús. Seguramente alguien le predicó de Jesús. Y le dijo: Jesús puede sanar a tu hija. Y él creyó. Y fue a donde estaba Jesús y se postró en señal de humillación. Y le dijo: Señor, yo sé que si tú pones la mano sobre mi hija, ella va a sanar. Y fue tan genuina esa búsqueda de Jairo, que Jesús dijo: ok, yo voy a tu casa y oro por tu hija. Wow, eso es una luz de esperanza en medio de un panorama tan desalentador como este. Y Jesús emprende su viaje hacia donde está la hija de Jairo para orar por él. Yo me imagino que él iba contento. Si Jesús viene, todo se va a solucionar, yo lo he creído. Pero cuando va hacia aquella casa, aparece una mujer en el camino, en la escena, que no estaba allí en el libreto. Es según este hombre, ¿verdad? Es la mujer del flujo de sangre. Jesús se queda ahí. ¿Y quién me ha tocado? Y yo me imagino que este hombre decía: Señor, ¿cómo te pones a preguntar esas cosas ahora? Mi hija se está muriendo. Y Jesús se demoró un tiempo. Cuando de pronto lo que este hombre temía ocurrió. Él temía que si Jesús se demoraba y no respondía pronto, su hija iba a morir. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. De casa de este hombre llegaron a decirle: tu hija se murió. Wow, ¿qué haces tú cuando te dan una noticia como esta? El proyecto que esperas se murió. Esa oportunidad que estás esperando con tanto anhelo ya se acabó. ¿Qué haces? Jesús se percata de lo que estaba ocurriendo. Por este oído lo están diciendo: tu hija murió. Pero por este otro oído, este hombre, Jairo, estaba viendo cómo Jesús había hecho un milagro en aquella mujer que tenía 12 años enferma, y en un instante recobró la sanidad. Tenía por aquí la voz negativa que le decía: ya nada se puede, y por aquí estaba la palabra de Jesús. Tienes dos opciones. Ahí es donde se presenta la duda. O crees a tus circunstancias, o le crees a Dios. Jesús dice: hey Jairo, no temas, cree solamente. Y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para decirles a todos en este día: no temas, cree solamente. ¿Por qué crees solamente? Porque generalmente nosotros, con la misma fe que le creemos al Señor, le creemos a las circunstancias, le creemos al problema. O creemos, pero también dudamos, creemos y también tememos. Dios te dice: haz una sola cosa, conserva la pureza de tu fe. Una sola cosa, cree. Pero es que me dijeron, el banco me dijo que no, el dinero que esperaba no salió. Cree solamente. El médico dijo que eso es un tumor maligno. Cree solamente. Es que mi hogar ya se va a destruir. Cree solamente. Es que no consigo un empleo, no hay recursos en mi casa. Cree solamente. ¿Cuántos en este día se atreven a creer solamente? Crean solamente, mis amados, y vamos adelante. No le creas a lo que dicen las circunstancias. No le creas al problema. Créele a aquel que tiene la última palabra. Amén. Wow. Si el Señor ha hablado a tu vida, dile: Dios, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Una palabra de parte tuya. Así que ya no esté dudando más, ya no esté preocupado más. Siga confiando. Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos, mis amados. Ahora sí, me disculpan, me emocioné un poco.
Es que cuando empiezo a meditar en la palabra, no sé qué me pasa, me emociono demasiado. Mis amigos, me alegra mucho poder saludarles en este nuevo día. Quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Ahora sí, estamos listos. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir su palabra. El Señor Jesús prometió darnos el pan nuestro de cada día. Y este es el pan que descendió del cielo, su palabra, que alimenta nuestro espíritu. Señor, habla por favor, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a estar compartiendo el tema Jesús, el camino al Padre. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versos del 1 al 2, enseña la palabra. Juan capítulo 14, del 1 al 2. Jesús dijo, ¿hay alguien que necesita escuchar esto? No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y dijo Jesús en el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, y Jesús no miente. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Wow. No se turbe vuestro corazón. La palabra turbe que Jesús usa en este texto es un sinónimo de angustia o de depresión. Es un trastorno muy común en estos tiempos. Las personas se sienten inseguras frente a las situaciones que viven hoy, frente al futuro de la humanidad. Los discípulos de Jesús se sentían así por el presagio de la traición de Judas y muerte a la que iba a ser sometido su maestro. Y esto les causaba temor. El futuro para ellos era incierto después que Jesús ya no estuviera más con ellos. ¿Qué iba a pasar? Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón. No deben estar turbados. A pesar de lo que viene, les pide que sus mentes estén en paz. ¿Sabía usted que el remedio para los momentos de angustia e inseguridades es creer, es confiar, es tener fe? El Señor quiere que creamos por encima de las situaciones adversas que podamos estar viviendo y que nos alentemos confiando en sus promesas. Tenía algo difícil para los discípulos, lo que se conoce como la diáspora. La diáspora, muchos empezaron a ser perseguidos después que mataron a Jesús. Los discípulos tenían que estar escondidos, huyendo de un lado para otro, y muchos terminaron siendo asesinados. Temían eso. Pero Jesús dijo, tengan paz, no se turben. Señor, ¿cómo me dices que no me turbe si tengo un problema y bien grande? No se turbe vuestro corazón. Y Dios te dice hoy, sin importar el tamaño del problema que tú tengas, no te angusties, no te turbes. Una gran tormenta hace que nuestra vista se empañe para poder ver con claridad nuestro futuro, es verdad. Muchas de esas veces es difícil creer que la tormenta se va a acabar. Y más aún pensar que después de ella todo quedará intacto o que las cosas serán mejor que antes.
¿Se acuerdan del huracán Iota ahí en San Andrés? Arrasó prácticamente con la isla de Providencia. Y después que una tormenta pasa, deja estragos. Quizá hoy te encuentres en medio de una fuerte tormenta. Puede que todo a tu alrededor se vea mal. Incluso tú mismo pienses que todo saldrá mal. Pero aun cuando todo el panorama pinta de esa manera, hay algo que en medio de la tormenta nos da la confianza de que algo bueno puede pasar. Y es que Jesús es el capitán de tu barca. ¿Te acuerdas los discípulos cuando vino la tormenta, ellos angustiados? Y Jesús dormía. Cuando llamaron a Jesús, Jesús le da la orden a la tormenta y la tormenta se calma. Es un boleto de garantía saber que Jesús viaja con nosotros. Y lo que produce el temor en medio de esas tormentas es que a veces nos olvidamos que Dios está ahí. Él sigue teniendo el control. La fe es la que nos ayuda a sobrevivir en medio de cualquier tormenta. No importando qué tan fuerte sea, si es una enfermedad grave que tienes. Las tormentas son aquellos problemas que vienen sobre nuestra vida y parecen hundirnos. Son una fuerte tempestad a nuestro alrededor, de la cual no encontramos una aparente salida. Yo no sé si le ha pasado. Ayer me llamaba una mujer y me decía, ore por mí. Quedé con 2 hijos y perdí a mi esposo. Es una tormenta. La reacción natural del ser humano ante una tormenta, que puede ser un dictamen médico, el médico te dijo, tienes cáncer. La primera reacción es tener miedo. En especial cuando la tormenta es tan fuerte que nos cubre por completo. Muchas veces nosotros tratamos de enfrentar la tormenta con nuestras propias fuerzas. Y las gastamos en vano, luchando contra algo que sabemos es más fuerte que nosotros. Estando en San Andrés, estuve en una tormenta que se llamaba, ¿cómo era? Joan. En San Andrés Islas. Eran vientos muy fuertes. Estaba oscuro. Los árboles caían, las tejas volaban. Y yo no sabía si iba a amanecer. Las olas eran como de 20 metros que golpeaban contra los arrecifes. Era terrible. Pero a pesar de esas tormentas, a pesar de eso, solo reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios hasta que el agua nos llega hasta el cuello. Dios sabe las tormentas que estás pasando, ¿sabes? Tal vez es un problema con un hijo. Tal vez es un problema monetario. Oportunidades que se te han cerrado. Maltratos en tu hogar. Sin embargo, Él espera pacientemente que le pida su ayuda. No sé qué situación estás pasando, algo con la justicia, en estos últimos días. Seguramente estás viviendo una de esas tormentas fuertes que quieren arrasar con todo. Te vas a morir, te dice el enemigo. Mas déjame decirte que Dios nunca te dejará, ni nunca te desamparará. Él siempre
Estará presente en esos momentos en donde pareciera que estás solo. Estará ahí cuidándote en silencio. Ahí está contigo. Puede ser que en este momento el futuro te parece incierto. Por más que quieras ver algo bueno, después de esta tormenta no lo ves. Tu mente se rehúsa a creer que luego de esto habrá algo que te podrá sacar una sonrisa. La pérdida de un ser querido, ¿cómo vas a poder sonreír si esa persona era tan importante para ti? Pero en Dios puedes tener paz. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. No se turben, tengan paz. Esa que sobrepasa todo entendimiento humano. En medio de los problemas tú sigues confiando y uno dice, ¿por qué no estoy angustiado a pesar de todo lo que estoy viviendo? Porque tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso era lo que Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos. Y lo que Dios nos está tratando de decir a nosotros hoy. Porque más allá de toda persecución que iban a padecer después de su muerte, siguieran confiando en Él. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús no significó su destrucción, su derrota, sino su más grande victoria. Lo dice Colosenses. Colosenses en el capítulo 2, versos 14 al 15. Mire lo que significó en el mundo espiritual la muerte de Jesús. Colosenses 2, 14 y 15 dice, cuando Jesús murió, ¿qué hizo Jesús cuando murió? Mire lo que pasó. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario no fue derrotado, sino que anuló a través de esa sangre los argumentos que Satanás tenía en contra suya y en contra mía. Los canceló. Eso es una victoria. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos esos argumentos por los pecados que habíamos cometido, que el enemigo tenía para acusarnos y condenarnos delante de la presencia del Señor, Jesús, al derramar su sangre, los canceló por completo en la cruz del Calvario y los quitó de en medio. El enemigo ya no tiene argumentos en contra de nosotros. Alguien tiene que decir, gloria a su nombre. Y dice el verso 15, despojando a los principados, a las potestades que son los demonios, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice la Biblia, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso usted notará que en el libro de Santiago el Señor dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Jesús no dice, venzan al diablo, peleen con el diablo, destruyan al diablo. No dice eso, solo dice resístanlo. ¿Por qué dice resístanlo y no dice vénzanlo? Porque el diablo ya fue vencido. Ya. Usted está peleando con alguien que está derrotado. Por si no lo sabía. Triunfó sobre los principados y las potestades en la cruz. Hoy el Señor te invita a no desmayar en la fe. A que no te dejes amedrentar por el panorama que tus ojos físicos están mirando. Dios te motiva hoy a pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales para que puedas ver que más son los que están contigo que los que están en tu contra. Para que puedas ver, y esa es mi oración en este día, que Dios está contigo, aún en medio de la tormenta más fuerte que a tu vida pueda llegar. David lo dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Dios está conmigo. Es decir, Él nunca ni en los momentos difíciles me abandona. Esa era su confianza.
que cristiano sin fe es como un bote sin motor a la deriva en medio de una tormenta. Tengamos esperanza, pues Él ha dicho en el libro de Juan, capítulo 14, verso 3, lo siguiente, Juan 14, 3, Él dijo, y yo le creo, ¿cuántos le creen al Señor? Manito arriba a los que le crean al Señor. Él dijo, Juan 14, 3, Él dijo, ¿quién Él, el Salvador del mundo, dijo? Y si me fuere, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dijo eso. Yo lo creo. Jesús nos ha prometido. Él, no yo, lo dice la Biblia. Y tengo un problema. El problema es que creo que lo que Dios dice es verdad. Él ha prometido, mis amados, que estaremos junto a Él en una morada celestial. Yo lo creo. En un lugar, en la casa del Padre. Hay tantas mansiones como hijos para ser llevados a su gloria. Esa es una excelente noticia. Hay tantas personas preocupadas, temerosas, ansiosas por el futuro, que aunque material, profesional y familiarmente lo tienen todo, no tienen paz. Temen por lo que pueda llegar a pasar el día que tengan que partir de este mundo. Nosotros como creyentes a menudo no somos la excepción. Nos asustamos. Los discípulos de Jesús estaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, pero estaban asustados. No somos la excepción, también nos asustamos. Cuando recibimos un diagnóstico de amenaza a nuestra vida, nos asustamos por mucha fe que tengamos. Nos asusta perder nuestro trabajo o nuestro apoyo financiero. Nos ponemos ansiosos cuando nuestro matrimonio está pasando por momentos difíciles. Nos sentimos temerosos de los errores del pasado y temerosos de los posibles fracasos futuros. Muchos de nosotros incluso estamos ansiosos por la economía y el colapso moral de la sociedad. La verdad es que nos enfrentamos a miles de incógnitas todos los días. Y todas ellas están fuera de nuestro control, que es lo peor. Es por eso que las sencillas palabras de consuelo del Señor Jesús en Juan 14 que compartimos hoy nunca perderán relevancia. Él dijo, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se preocupen por la persecución de la que van a ser víctimas. Yo les prepararé un lugar. Y uno se pregunta, ¿cuál es ese lugar? Miremos el lugar. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 7. Miremos ese lugar que Él dijo que nos iba a preparar. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 6. Dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice aquí. Por gracias sois salvos. Y lo que viene es glorioso. Agárrese de la silla. O si no se ha levantado de la cama, agárrese. Aquí dice, y juntamente con Él
nos resucitó. Es decir, Jesús no resucitó solo. Juntamente con Él nos resucitó. Y lo que viene es extraordinario. Y asimismo, dice aquí, nos hizo sentar. Ese nos hizo es como que no queríamos sentarnos. No merezco estar aquí. Te sientas porque te sientas. No que yo me hago acá en un banquito lejos porque no soy Dios. Te sientas en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es un lugar que Dios ha preparado para nosotros el día que partamos. Que nosotros nos asomemos así en la mesa y allá está Jesús. ¡Hey! Cuando Jesús resucitó, reservó para usted y para mí un lugar junto a Él. ¡Qué honra tan grande! No sé si usted se ha dado cuenta, pero muchas veces los mensajes, la gente los enfoca solo en la muerte de Jesús. Y eso es el 50% del Evangelio. El otro 50% es la resurrección. Y muchas veces la muerte de Jesús y la cruz, y eso está bien. Pero lo máximo es la resurrección. Porque la resurrección de Jesús fue la resurrección de nuestro viejo hombre. A través de su resurrección, Él preparó un lugar para nosotros en el cielo. Nuestra esperanza en medio de los problemas no es la garantía de que tendremos buena fortuna en esta vida. Ni siquiera son esas calles doradas o una mansión celestial en la vida venidera. Nuestra esperanza es saber que vamos a estar con Cristo. Jesús nos dice, el cielo es la casa de mi Padre. Yo estaré allí y tú vendrás conmigo. Por cierto, esa creencia, a diferencia al cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Las otras religiones enseñan que el cielo es el cumplimiento final de todos nuestros deseos básicos y sensuales. Solo en el cristianismo se nos ofrece el cumplimiento final de nuestro mayor deseo, que es volver a relacionarnos con nuestro Dios y Creador sin ningún impedimento. Ay, cuánto amo las palabras de Aristides, el erudito griego, quien notó durante su día el gozo que los cristianos tenían incluso en la muerte. Él escribió: cuando un miembro de los cristianos sale del mundo, se regocijan y dan gracias a Dios y acompañan el cuerpo al entierro con cánticos y acciones de gracias. Decía él, como si estuvieran mudándose de un lugar a otro cercano. Y eso representa la muerte. ¿Qué es la muerte? Si estás con Dios, claro está. Es el tiquete que confirma tu regreso a los brazos del Padre. Yo le pregunto, si usted está lejos de sus padres y los va a visitar, ¿usted qué siente cuando los va a visitar? ¿Le hacen 9 noches antes de irlo a visitar? ¿La gente llora porque usted va a visitar a sus padres? ¿O qué pasa? ¿Usted está alegre? ¿Usted está feliz? Porque va a ver a sus padres. ¿Por qué no nos colocamos felices cuando partimos de este mundo, si se supone que vamos a encontrarnos con nuestro Padre Dios? ¿O estamos tan aferrados a este mundo que no queremos morirnos? No, Señor, no te lo lleves. Que se haga su voluntad. ¿Se encuentra preocupado por lo que ocurre en el mundo?
Tiene preguntas sin respuestas y dudas que lo dejen descontento. Recuerde la esperanza que tenemos en Cristo. Póngase en las sandalias de estos confusos y temerosos apóstoles que tenían que despedirse de aquel que los había guiado durante los últimos 3 años de su vida. Y recuerde, Dios los ayudó a ellos a atravesar por pruebas, por problemas y por persecuciones severas. Y Él ha prometido ayudarnos a nosotros también. Casi las últimas palabras de Jesús fueron: no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Creéis en Dios. Creed también en mí. En vez de estar afligidos y apenados, debemos regocijarnos, dice el Señor Jesucristo. Vine al mundo para vosotros. Ya cumplí mi tiempo en la tierra. En adelante estaré en el cielo. Por vosotros he trabajado con interés en el mundo. En el futuro me ocuparé tan dedicadamente como ahora en una tarea más importante por vosotros. Vine a redimirlos. Y voy a preparar moradas en el reino de mi Padre para ustedes. ¡Wow! El objetivo de Cristo, en los primeros versos de Juan capítulo 14, es darle una garantía a sus discípulos de que tendrían un lugar con Él, de que Él no los abandonaría. En ninguna parte de la Biblia se refiere al cielo como la casa de mi Padre. Sin embargo, Jesús llamó al templo la casa de mi Padre. Miremos, por favor, el libro de Juan, capítulo 2, Juan 2, 16. Mire lo que aquí dice, Juan 2, 16. El Señor está abriendo su libro. Juan 2, 16 dice: y dijo a los que vendían palomas, que estaban en el templo, ¿recuerdan ustedes? Y que Él se enojó y los sacó de allá. Dice aquí: y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. El templo, la casa de su Padre. La palabra moradas dice que yo me voy para prepararle moradas a ustedes. Esa palabra moradas se traduce de una palabra que significa viviendas. Moradas, viviendas. Construidos alrededor de la pared exterior del templo había muchas cámaras para el uso de los sacerdotes cuando aconsejaban a los fieles en privado. Las personas que escucharon a Cristo estaban familiarizadas con el templo y por lo tanto habrían asociado inmediatamente sus palabras en este pasaje con esas cámaras. Voy a prepararles lugar en el cielo, en la casa de mi Padre. Y ellos dijeron: wow, se está refiriendo a las moradas del templo. El profeta Ezequiel tuvo una visión de ese lugar. El Señor lo llevó a ese lugar en el Espíritu para que él pudiera ver cómo era ese lugar. Y hoy usted y yo tenemos el privilegio de también ver ese lugar. Abra sus ojos espirituales y prepárese para ver cómo es ese lugar que el Señor le mostró a Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 42, por favor. Ezequiel 42, 1 al 13. Vamos a mirar con los ojos de la fe lo que vio el profeta con respecto a ese lugar de moradas. Ezequiel 42, del 1 al 13, dice, Ezequiel 42, del 1 al 13, dice, mire lo que dice: me trajo luego al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara, ahí dice cámara,
que estaba delante del espacio abierto que quedaba frente del edificio hacia el norte. Verso 2. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras. De nuevo dice cámaras. Las unas frente a las otras en 3 pisos. Yo soy del edificio 204. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Dice el verso 4. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Verso 5. Y las cámaras, de nuevo, ese lugar de habitación, y las cámaras más altas eran más estrechas, o apartamenticos más pequeños, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, dice aquí, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, otra vez, tenía 50 codos de largo. Verso 8. Porque la longitud de las cámaras, de nuevo, la longitud de las cámaras del atrio de afuera, dice la palabra, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Verso 9. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriente para entrar en él desde el atrio exterior. Verso 10. A lo largo del muro del atrio, dice la palabra, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Verso 12. Así también eran las puertas de las cámaras, otra vez, de las habitaciones, de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Verso 13. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. ¡Wow! Hay un lugar preparado para nosotros. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que iba a preparar un lugar, una cámara o una posición de servicio para ellos, y que regresaría por ellos. Por eso les decía, no teman, no tengan miedo en este mundo. Ustedes tranquilos, tú tranquilo. Cumpliendo así una profecía dada por los ángeles a los apóstoles en Hechos de los Apóstoles. Mire, el libro de Hechos, capítulo 1, verso 11. Miremos, por favor, Hechos 1:11. Dice la palabra, Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, dijeron los ángeles. Su regreso también cumple una multitud de profecías del reino de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Además de asegurar a los discípulos que estarían con él, Cristo también transmitió que les daría importantes puestos de autoridad en el reino venidero. O sea, allá tenemos trabajo. Sí, no va a estar desempleado. Apocalipsis capítulo 20, verso 6.
Usted que anda angustiado porque no tiene empleo. Mire, Apocalipsis 26, dice la palabra, Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, dice aquí, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Wow! Este texto confirma el potencial que cada cristiano tiene. Un lugar junto con Cristo y una posición de autoridad en el reino de los cielos. Mire, si eso no es motivo para que usted cambie su actitud frente a la vida, entonces, ¿qué será motivo? Primera de Corintios capítulo 6, verso 3 enseña. Primera de Corintios 6, 3 dice la palabra. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí dice que vamos a juzgar a los ángeles. ¡Wow! La preparación de ese lugar ya se cumplió por medio de su pasión, muerte y resurrección. Ahora, esto es algo que se obtiene por fe. ¿Por qué lo creo? Porque dice la palabra, yo no he estado allá ni he mirado ese lugar con recámaras, ni tampoco me he visto juzgando a los ángeles, pero Él lo dice, y yo lo creo. La profunda verdad que debemos entender es que Dios se ha hecho conocer a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús dice que es el único camino que nos conduce al Padre Eterno, la única verdad donde se cumplen todas las profecías y la única vida para vivificar nuestro espíritu, nos alienta a seguir adelante con esas palabras consoladoras. Por eso nos exhorta a creer su revelación, porque sus obras muestran su gloria y a Dios en él. Gloria a su nombre. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Termino con esto. Creed en Dios. Antes recuerdo las palabras de Jesús para que no las olvidemos. Creed en Dios. Creed también en mí. Nuestro conocimiento de Jesús nos lleva al conocimiento del Padre. La promesa de su retorno a su iglesia debe traer paz a nuestros corazones. Si pensamos en esto, los problemas momentáneos los veremos como algo pasajero. Miremos hacia adelante. Preparémonos para ese día esperado. El camino a la vida eterna, a pesar de ser invisible, es seguro, porque Jesús ya hizo los preparativos, así que creámosle a Él. Ahora sí, termino con esta frase. Quien a Jesús ha aceptado como su Salvador, en la eternidad tendrá un lugar reservado junto a su Señor. ¿Cuántos lo pueden creer? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo en ti. Y sé que las palabras que tú dices son verdad. Se las dijiste en su tiempo a tus discípulos, pero cobran importancia hoy. Gracias, mi Jesús. Gracias. Porque ellos estaban angustiados por lo que iban a vivir, las persecuciones, las luchas y demás. Y muchos de nosotros, en esta vida, pasamos por aflicciones, por momentos de prueba y de dificultad, que a veces nos hacen desmayar en la fe, y hoy reconocemos que es así. Cuando nos dicen que los exámenes médicos salieron mal, nos produce miedo. Nos angustia quedarnos sin recursos. Nos causa pavor
no saber qué va a pasar con nosotros en el futuro, y mucho menos cuando partamos de este mundo, ¿qué nos espera allá? Por eso muchas veces no queremos morir y nos aferramos a esta vida. Pero tú dices, no se turben. Y esta palabra cala en lo profundo de nuestros huesos trayendo paz. Es decir, de nada estén preocupados. Yo, a pesar de los problemas que ustedes sigan teniendo, sigo estando en control de todo. Y cuando todas estas cosas pasen, ustedes van a ser recompensados en gran manera. Yo me voy a prepararles un lugar para que estén conmigo siempre. Gracias. Oh, qué reconfortante saber que hay un lugar que tú has preparado para nosotros. Mi amado, muchas gracias, porque tal vez el no saber estas cosas nos lleva a vivir una vida, ni siquiera a vivir, es a sobrevivir, a estar desesperanzados, a estar angustiados, deprimidos, tristes. Pero hoy esta palabra nos reconforta. Esta palabra nos llena de fe, nos ayuda a seguir adelante. Gracias, mi Señor, por esa invitación y por ese ofrecimiento, por recordarnos cuál es la posición que tú nos has dado. Tú resucitaste. Pero nosotros también resucitamos contigo y tú dices que nos hiciste sentar juntamente contigo en los lugares celestiales. ¡Qué honor, qué privilegio, Señor! Muchísimas gracias. Hoy renuncio a todos esos temores, a todas esas preocupaciones, a todas esas angustias y decido colocar mi mirada o mi enfoque en la palabra que me has dado. Dame la fuerza. Tú nunca dijiste que no íbamos a pasar por problemas, ¿no? Aseguraste que así sería. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Qué maravilloso es Dios. Qué bueno. Su palabra nos llena de vida y nos reconforta. 317-427-0754 es nuestra línea de WhatsApp. Allí nos pueden hablar. Los escuchamos. Y también para que reciban las enseñanzas en nuestro listado de difusión. A todos ustedes pido a Dios que me los bendiga de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural, que tengan el mejor y más bendecido de todos los días. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.